Bueno, esta vez vamos a conversar un poco sobre las técnicas de impresión en prótesis total. Esta vez vamos a, como ya habíamos comentado en algún momento, vamos a hacer este video en español y lo vamos a trabajar en un español que sea bien claro, ¿no? Para que todo el mundo pueda entenderlo. Entonces, vamos a intentar llevar a un razonamiento lógico, ¿no? A un raciocinio lógico, a un pensamiento lógico para poder entender en realidad los motivos por los cuales tú escoges una técnica u otra, ¿no? Pienso que eso debe ser lo más importante cuando trabajas, sobre todo en el área de impresiones en prótesis total. En realidad podemos comenzar pensando en que hay una pregunta siempre clásica, tanto de los especialistas como de los clínicos generales, ¿no? Que ellos siempre preguntan para quién tiene un poco más de experiencia y se refieren específicamente a qué tipo de material es el mejor para tomar impresión en prótesis total. Entonces, partiendo de esta premisa, de este momento, de esa pregunta, podemos decir de que no hay un material, no hay un único material que sirva para realizar la impresión en prótesis total, ¿no? Entonces no existe un único material, por ejemplo, una silicona de adición o una silicona de condensación. Y muchas veces el clínico o el especialista piensa de que es la capacidad de copia, ¿no? Que el material de impresión tiene, que va a ser realmente lo que va a determinar el éxito del procedimiento de impresión definitiva en prótesis total. Y en realidad la capacidad de copia es uno de los factores, ¿no? Que va a determinar o que participa realmente en los factores que van realmente a decidir si, si vas a tener éxito o no en el trabajo de impresión definitiva. Entonces, ya de antemano les puedo adelantar de que no hay un único material. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque en realidad no se enseña, ¿no? Es difícil encontrar en el pregrado y muchas veces también en el posgrado personas que te enseñen en realidad el origen de las técnicas de impresión en prótesis total, ¿no? Entonces, en este breve momento que tenemos aquí, vamos a intentar esclarecer, ¿no? Clarificar un poco esa situación, desde dónde parte las filosofías de trabajo en prótesis total. Entonces es importante resaltar de que todas las técnicas que conocemos, ¿no? Son el fruto en realidad, de la evolución tanto de los materiales dentales como de las técnicas de impresión. Entonces, en el siglo pasado apareció una primera técnica, ¿no? Que es esta que estamos viendo aquí, la técnica compresiva, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata la técnica compresiva? Entonces, en el momento que tú pensabas en hacer una prótesis total, esos autores, estos profesores pensaron en que para que haya una retención adecuada en esa prótesis total, tanto superior cuanto inferior, ¿no? Maxila y mandíbula, el material de impresión debería ejercer una presión fuerte sobre los tejidos de soporte, ¿no? Entonces, a partir de esta presión, ¿no? Podría en realidad tener una retención adecuada, ¿no? Entonces fue el principio inicial para el desarrollo de las técnicas de impresión, ¿no? Entonces, para que tú tengas una presión sobre los tejidos, tienes que tener en realidad un material que tenga cierta densidad, ¿no? Tiene que ser un material denso. Y ese es el principio de la técnica, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que pasó? Fue pasando el tiempo y esos casos que fueron hechos con la técnica compresiva, poco a poco se dieron cuenta de que la retención después de un tiempo se perdía, ¿no? Entonces, esta retención causaba algunos problemas, ¿no? Como algunas heridas y ulceraciones en los rebordes remanescentes de los pacientes, ¿no? Y como consecuencia de esto y los ajustes que se realizaban para poder aliviar estas úlceras o estas escoriaciones, ¿no? Entonces, a lo largo de tiempo se perdía la retención, ¿no? Entonces no había pues prácticamente una única salida como se pensaba anteriormente.
Entonces, en este momento en que se vio que la técnica compresiva no funcionaba para todos los casos, entonces surge otra técnica, ¿no? Que son las técnicas no compresivas, ¿no? Que estoy mostrando ahora aquí. La técnica no compresiva, ella va de encuentro completamente con la técnica compresiva, ¿no? Ya que esta última, la técnica no compresiva, resalta la importancia sobre todo de los fenómenos de adhesión y cohesión para poder establecer una retención adecuada para la prótesis total sobre los rebordos remanescentes, ¿no? Entonces ellos decían de que no había una necesidad de comprimir el tejido, ¿no? Y que tomando una impresión con un material adecuado, que no distorsionase la fibromucosa, podrías tener suceso, éxito en realidad, en la toma de impresión, ¿no? Entonces, la toma de impresión en la técnica no compresiva nos lleva a pensar de que había una necesidad de no deformar los tejidos, ¿no? Y aprovechar en esta no deformación de los tejidos la adhesión y la cohesión, que son fenómenos físicos que van a direccionar sobre todo la retención en prótesis total. Eso fue en realidad lo que se denominaba la técnica no compresiva, ¿no? Pero mucho más allá de eso, ¿qué es lo que pasó? Una vez que la técnica compresiva apareció y no resolvió todos los casos, apareció un segundo momento la técnica no compresiva, ¿no? Intentando pues ocupar el espacio que había dejado vacío la técnica compresiva. Y de esta forma ambas técnicas fueron apareciendo paralelamente, pero definitivamente no había pues una única técnica que pudiese resolver todos los casos, ¿no? Entonces en ese momento que aparece la técnica de la presión selectiva, ¿no? La técnica de la presión selectiva usa un poco de la comprensión de la técnica compresiva y un poco de la comprensión de la técnica no compresiva, y junta esos dos conocimientos para decir de que la compresión o no compresión de los tejidos debe ser realizada de forma tal que algunos tejidos puedan ser comprimidos y otros no. Eso debido a la característica, a la naturaleza de los tejidos de soporte. Me refiero específicamente a la fibromucosa. Entonces sabemos hoy en día de que hay partes de la fibromucosa que pueden ser comprimidos y otras partes que deberíamos evitar en realidad esta compresión, ¿no? Entonces, a partir de aquí surge esa nueva técnica de la presión selectiva, ¿no? Usando un poco de la teoría de la técnica compresiva y no compresiva, ¿no? Entonces, lo que conocemos hoy en día de material de impresión en las diversas técnicas que vemos, en realidad son todas consecuencias de la técnica de presión selectiva, ¿no? Todas las técnicas que conocemos, las que se pueden usar, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a entender de que el profesional, llámese el cirujano dentista, el especialista o el clínico general que va a trabajar con prótesis total, él no puede estar únicamente direccionado a usar una única técnica, ¿no? Él tiene que saber pues que existen una variedad, un número grande de técnicas que derivan de esas tres técnicas que están aquí, y que cada una de ellas va a tener pues sus requisitos específicos, ¿no? Que van a ser evaluados en sobre la fibromucosa, y según eso tú vas a escoger o la compresiva, no compresiva, o la presión selectiva, ¿no? Entonces, y dentro de esa gama de técnicas que estamos comentando ahora, existe también un número grande de materiales de impresión, ¿no? Llámese silicones de adición, silicones de condensación, poliéter en todas sus variedades, mercaptanos en todas sus variedades, pasta de óxido de zinco y eugenol, Godiva, tanto en barra como en bastón. Entonces hay un número grande de materiales de impresión, ¿no? Que se pueden usar y todavía se pueden mezclar entre ellos, ¿no? Entonces es improbable que alguien te dé una respuesta y te diga, bueno, mira, con esta técnica tú vas a resolver todo, o con este material vas a resolver todo, porque en realidad esa variación de técnica está de acuerdo a las características anatómicas que tú vas a analizar en tu paciente, ¿tá? Se trata de eso. Entonces,
¿Qué podemos decir en relación a la impresión funcional en prótesis total? Que en realidad cuando nosotros conversamos sobre impresión, ¿no? No estamos únicamente hablando de las técnicas, ¿no? Estamos hablando también del tipo de material y de las características que el material tiene que tener para que lo puedas usar en diferentes ambientes de trabajo, como una fibromucosa flácida o móvil o una fibromucosa rígida, ¿no? Que son dos situaciones completamente diferentes, ¿no? Entonces, ya pensando en todo eso, ¿no? Es importante saber, por ejemplo, de que un tejido que tiene capacidad de ser comprimido, ¿no? Tú le puedes tomar impresión, por ejemplo, usando tu cubeta individual con Godiva verde en bastón, ¿no? Y tú puedes usar esa técnica referida cuando el tejido tiene una capacidad de ser rígido, ¿no? O en algunos casos resiliente también, ¿no? Eso hay, claro, diversas opiniones de otros profesores, ¿no? Las técnicas no compresivas ya estarían direccionadas cuando tú ves tejidos que tienen mucha movilidad. Por ejemplo, un tejido flácido o móvil de la premaxila, por ejemplo. Entonces, tú, para ese caso de tener un tejido móvil, tú no usarías pues una Godiva en bastón para tomar la impresión. Tú usarías una pasta de óxido de zinc y eugenol, por ejemplo, o una silicona o silicone de condensación o de adición en su forma de presentación leve o light, ¿no? Que es bien fluido, ¿no? Que no distorsiona. Entonces, cuando tú tienes algunos casos donde tú no puedes resolver ni con la técnica compresiva ni con la técnica no compresiva, entonces a veces tú resuelves los problemas de esa impresión que no resulta con la técnica de presión selectiva, ¿no? Entonces lo que tenemos que entender, por lo menos académicamente hablando, ¿no? Eso que se comenta con los alumnos de pregrado, es que tú necesitas realizar alivios, ¿no? Para poder realizar el trabajo de impresión funcional, ¿no? ¿Qué significa realizar un alivio? Que hay áreas de la fibromucosa que no deben recibir presión. Entonces tú haces unos alivios con cera para crear una cubeta individual que no esté tan ajustada en esa área y de esa forma creas el alivio, ¿no? Y las áreas que tú puedes comprimir, pues lo dejas sin alivio y la cubeta individual prácticamente va a tocar la fibromucosa, en este caso sobre el yeso del modelo donde estás trabajando, ¿no? Eso funciona en realidad dentro de lo que se enseña en prótesis total, lo que tú vas a entender, lo que tú vas a poder aprender en el pregrado, ¿no? Pero clínicamente eso puede ser diferente, porque si partimos del punto de vista en que todo tejido humano, ¿no? Sea piel, boca, labio, en el momento que otro material lo toca, lo va a deformar, ¿no? Entonces la deformación existe. Entonces esa deformación que es consecuencia de una presión, ¿no? Que va a existir de cualquier forma, esa presión, ella puede ser controlada, en realidad, de eso se trata, ¿no? De que esa presión, esa deformación que tú puedes crear encima de los tejidos puede ser controlado. Y ese control lo puedes realizar a partir de escoger de forma adecuada un tipo de material de impresión, que puede ser, por ejemplo, una pasta de óxido de zinc que es fluido o una silicona fluida. Y al mismo tiempo tú tienes que pensar que un poliéter, por ejemplo, ¿no? Él tiene una densidad mayor, un poliéter medio, por ejemplo, ¿no? Como el impregum. Entonces, el impregum es un material, por ejemplo, que ya no es tan fluido. Entonces, él va a ejercer una cierta presión sobre los tejidos, ¿no? Aunque tú veas que en la técnica, que tú digas técnica de presión selectiva, tú puedes usar, por ejemplo, un elastómero, como el poliéter, y él va a ejercer de cualquier forma una presión, pero esta presión puede ser minimizada de otras formas, ¿no? Entonces, esto en realidad es un abordaje simple de lo que sería una técnica de impresión, ¿no? Lo que quiero dejar claro en realidad es que no existe un único material para tomar impresión, ¿no? No existe una única técnica para hacer eso. Y claro que son varios los factores que van a influenciar tanto en qué técnica vas a escoger para trabajar y el tipo de material que vas a usar
si lo vas a hacer con la boca abierta o boca cerrada. Entonces son varios factores como la extensión de tu cubeta individual, como el cuán lejos está o no el borde de tu cubeta individual al fondo del surco, ¿no? Entonces hay varias variables, muchas variables que van a influenciar la forma como tú vas a escoger esa técnica de impresión, ¿no? Entonces esto se comenta porque en las clases muchas veces dictamos rápidamente y nos dirigimos rápidamente sobre la técnica de impresión y no discutimos antes sobre el origen de las técnicas, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Debe, desde un punto de vista de la enseñanza, se debe mostrar por el alumno de dónde vienen esas técnicas de impresión, ¿no? Entonces esta pequeña introducción sirve para que el alumno pueda comenzar a pensar no directamente en el material de impresión o en el tipo de técnica que va a escoger para resolver, y sí en conocer los orígenes de las técnicas y conocer las características técnicas de cada material de impresión. Y a partir de ahí, junto con el conocimiento de los tejidos de soporte que serán impresionados o moldados, ¿no? Tú puedes realizar un criterio, puedes tener un criterio donde tú puedes escoger de la mejor forma la técnica de impresión en prótesis total. Entonces eso es una breve introducción. Ya es un poco tal vez un poco complicado hablar de todo eso sin figuras, sin nada, pero es una situación en que tú necesitas conversar un poco en relación a filosofía de trabajo. Y ese es el objetivo de este video, ¿no? Pensar en que son muchas las variables que van a influenciar en el momento de escoger una técnica u otra, tanto en los materiales cuanto en realidad también la capacidad del operador para poder realizar el procedimiento, ¿no? Entonces con esto en realidad yo termino aquí. Eh, Voy a finalizar diciendo que la impresión funcional en prótesis total se origina en esas tres técnicas diferentes, ¿ya? Y cada una de ellas tiene sus propios principios. Una surge porque la otra no consiguió completamente darse abasto para resolver la mayoría de los casos, ¿tá? Y en realidad todas las técnicas que usamos hoy en día están direccionados o las parten de las técnicas de presión selectiva, ¿no? Y se usan mucho los elastómeros, ¿no? Silicones de adición y de condensación. Y me parece fantástico que se use, ¿ya? Pero de cualquier forma, para la enseñanza en el pregrado, es importante que se enseñe todavía el uso de la Godiva en bastón y el uso de la pasta de óxido de zinc, porque en realidad son materiales que ya son consagrados en la literatura por ser uno de los mejores materiales para impresión en prótesis total, ¿no? Y por su característica de manipulación, ellos al mismo tiempo que tú aprendes a manipular el material, tú comienzas a sentir en realidad las características básicas del material de impresión. Muchas veces cuando tú trabajas con elastómeros, por ejemplo, silicona de adición o condensación, tú no sientes esa capacidad de manipulación. ¿Por qué? Porque tú colocas el cartucho dentro de una pistola y tú simplemente vas a apretar un gatillo y vas a disponer el material dentro de la cubeta. Entonces no tienes una apreciación más cercana, ¿no?, de la característica del material, y eso es lo que se debe evitar, por lo menos en pregrado, ¿no? Entonces con eso finalizo. Espero que tal vez haya esclarecido, haya mejorado un poco, aclarado un poco la visión en relación a lo que conocemos como impresión funcional en prótesis total. Gracias.